¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alain Cortés y este es mi canal de educación financiera. CETES sigue siendo el instrumento más seguro del mercado, pero también es cierto que a menor riesgo, menor rendimiento. Y aún seguimos muy casados con la típica banca tradicional, que ciertamente los rendimientos que ofrecen a un pagaré liquidable al vencimiento son mínimos. Y además tenemos la gran ventaja que está completamente exento de impuestos hasta 5 UMAS. Forex es el mercado más grande de todo el mundo. Prácticamente la transaccionalidad diaria de este mercado oscila a los 5 billones de dólares. Como seguramente ya vieron en el título del video, hoy vamos a estar hablando de los 5 principales instrumentos de inversión que actualmente existen en México. Quizás no sean los de mayor utilidad, pero sí son los más representativos y los más utilizados en nuestro país. Voy a ir hablando de todos y cada uno de ellos, empezando por el de menor riesgo y finalizando por el que tiene mayor riesgo. Y en nuestro primer puesto tenemos a los CETES, los certificados de tesorería de la Federación. ¿Qué son los certificados de tesorería de la Federación? Según Banco de México, los CETES son emisiones de deuda gubernamental emitidas por nuestro gobierno federal. Básicamente son un pagaré en el cual el gobierno federal trata de recaudar fondos a un cierto periodo. Seguramente todos de nosotros hemos escuchado en algún momento hablar sobre los CETES, sobre la tasa CETES o la típica tasa de referencia, y últimamente se ha puesto muy de moda por la disminución de las tasas de referencia que existieron en México. Esto debido a la crisis que estamos viviendo actualmente a nivel mundial. Algo muy interesante es que estos títulos pertenecen a la familia de bonos cupón cero, es decir, que comercializan por debajo de su valor nominal. El valor nominal de los certificados es de 10 pesos y son liquidables hasta el vencimiento. Es cierto que a pesar de la pandemia y a pesar de toda la crisis económica mundial que estamos viviendo, CETES sigue siendo el instrumento más seguro del mercado. Pero también es cierto que a menor riesgo, menor rendimiento. Y después de las disminuciones de las tasas bases de referencia que han existido en los últimos meses, aproximadamente la tasa promedio de los CETES está por debajo del 5%, aproximadamente 4.8, 4.7, que es algo muy bajo a comparación de otros activos que vamos a estar viendo a lo largo del video. A pesar de esto, los CETES se caracterizan por siempre estar por arriba de la inflación. Ahorita la inflación está aproximadamente a 3.8%. Entonces, compensando el rendimiento de CETES, todavía tenemos un poquito de utilidad sobre el valor real de las utilidades que vamos a recibir. Es importante mencionar que las utilidades de los certificados de la tesorería también generan impuestos, no están exentos a ellos. Tenemos que considerar que a pesar de la depreciación que va a sufrir nuestro dinero por el simple paso del tiempo, tenemos que pagar impuestos. Entonces la utilidad todavía debe ser un poco menor. La principal plataforma para poder operar es CETES Directo. Esta es una entidad regulada por Banco de México y Nacional Financiera, entonces no tengas preocupación, tu dinero va a estar seguro. Y algo muy interesante es que la inversión mínima es desde 100 pesos, es decir que desde 100 pesos te puedes convertir en inversionista. Aquí te voy a dejar la tablita con los rendimientos que hay en CETES, desde 28 días hasta un año. Y en nuestro puesto número 2 nos encontramos con las sociedades financieras populares, o mejor conocidas como SOFIPOS. ¿Qué son las SOFIPOS? Seguramente no todos hemos escuchado hablar de una SOFIPO, ya que no está muy de moda este término y aún seguimos muy casados con la típica banca tradicional, que ciertamente los rendimientos que ofrecen a un pagaré liquidable al vencimiento son mínimos, muchas veces menores que CETES. Las SOFIPOS son sociedades de microfinanzas reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Esto es un gran plus a comparación de otras sociedades financieras o SOFOMS, ya que al estar reguladas tienen que tener ciertas estipulaciones muy puntuales del proceso y de la operatividad que van a seguir, y deben de estar muy reguladas en el manejo de los recursos tanto de los inversionistas como de la misma empresa. Actualmente las SOFIPOS son una de las mejores fuentes de inversión y de crédito que pueden existir. Para nosotros los inversionistas tenemos varias ventajas al invertir en una SOFIPO, y esto es por la disminución tan grande de riesgo que existe. Una de las ventajas que tenemos al invertir en una SOFIPO es el seguro de ProSOFIPO, que nos respalda hasta por 25,000 UDIs el monto de nuestra inversión. El UDI aproximadamente está como a 6.8 al momento de este video, entonces nos respalda aproximadamente hasta un monto de inversión de 162,000 pesos. Es decir, que si nosotros invertimos menos de 162,000 pesos o hasta 162,000 pesos, el seguro nos respalda completamente la inversión. Y además tenemos la gran ventaja que está completamente exento de impuestos hasta 5 UMAS, aproximadamente hasta 158,000 pesos a valor de hoy. Entonces es una muy buena inversión para poder diversificar muy bien nuestro portafolio. Y en la posición número 3 tenemos a la Bolsa Mexicana de Valores. Seguramente todos hemos escuchado hablar de la Bolsa Mexicana de Valores.
A lo mejor algunos operamos en ella y a lo mejor algunos otros no, pero realmente ofrece rendimientos muy atractivos y puedes diversificar muy bien el riesgo. La Bolsa Mexicana de Valores es una entidad financiera que opera gracias a la concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Básicamente el objetivo principal de la bolsa es que seguimos muy casados con la típica banca tradicional, que ciertamente los rendimientos que ofrecen a un pagaré liquidable al vencimiento son mínimos. Seguimos muy casados con la típica banca tradicional, que ciertamente los rendimientos que ofrecen a un pagaré liquidable al vencimiento son mínimos. Poder facilitar la transaccionalidad de las operaciones, es decir, la compraventa de varios instrumentos financieros que está regulado por la misma bolsa, es decir, acciones, fondo, deuda y diversos activos financieros que están respaldadas gracias a esta entidad. Actualmente existen 144 empresas inscritas en la Bolsa Mexicana de Valores, pero únicamente 35 empresas forman parte del IPC. El IPC es el índice de precios y cotizaciones en donde se enlistan las 35 empresas más importantes del país y que tienen mayor bursatilidad. Aquí aparecen las 35 principales empresas que son las empresas en las que deberíamos de invertir si nos interesa invertir en la bolsa. Además existen otros instrumentos financieros como los fondos, como ETFs, como fibras, pero estaremos hablando de esos en siguientes videos para poderlos especificar más a detalle. En el puesto número 4 está el crowdlending o financiamiento colectivo, y esto básicamente consiste en la financiación a empresas, personas o algún proyecto en específico por numerosos inversores y no solo por uno como se hace tradicionalmente. Entonces es una forma de poder diversificar el riesgo y podernos incluir a pequeños inversores en estas fuentes de financiamiento tan importantes a empresas o a proyectos grandes. Y tienen una tasa de rendimiento muy atractiva que oscila entre el 14-15% hasta un 34% dependiendo del grado de riesgo. Y para ello se realizan estudios de crédito para poder determinar el riesgo de cada prospecto que requiera recursos. Entonces es algo muy interesante y a considerar, y para ello hay bastantes plataformas. Cada vez se ponen más de moda este tipo de inversiones por el simple hecho de los rendimientos tan atractivos que ofrece, y realmente se puede diversificar mucho el riesgo y puedes disminuir mucho este riesgo realizando un buen análisis, aparte del análisis de crédito que hace la misma plataforma a la cual le depositas los fondos. Y esto puede ser desde que haces una previsión exacta de las estadísticas que ofrecen las diversas plataformas para ver más o menos qué prospectos pueden ser los indicados, qué rangos de edades, cuál es el destino del crédito o diversas variables que se pueden utilizar para poder hacer menor este riesgo. Y entre las principales plataformas que ofrecen financiamiento colectivo está Dupla, Yo Te Presto, Afluenta, Prestadero y diversas otras que vamos a estar abordando en videos subsecuentes para verlos más con detalle, más con detenimiento y poder evaluar qué plataforma es la mejor para poder invertir. Y por último, en el puesto número 5 se encuentra el Forex, que particularmente yo considero que es el que tiene mayor riesgo de todos. Seguramente ya para estos momentos todos escuchamos hablar de Forex, ya que ya sea por algún amigo conocido o inclusive algún familiar nos ha dicho si queremos generar dinero desde nuestro celular. Bueno, ya todo esto, ¿qué es el Forex? Forex es el mercado más grande de todo el mundo en donde se hace la compraventa de divisas. Prácticamente la transaccionalidad diaria de este mercado oscila a los 5 billones de dólares. Inclusive todos los instrumentos anteriormente vistos juntos no hacen ni una fracción de esta cantidad. Entonces es un mercado muy grande con mucha liquidez, en donde si tú metes a la compra o a la venta algún tipo de divisas, ya va a haber algún comprador o algún vendedor que lo quiera. Es un mercado con muchísima liquidez que puede generar muy buenos frutos, pero ahí están las estadísticas. El 95% de las personas en algún momento van a ahorrar su dinero. Es un mercado en el que tienes que tener mucho cuidado y tienes que saber operar. Y como recomendación principal, hay que entender muy bien los activos financieros en los cuales queremos invertir para evitar el mayor riesgo posible y poder obtener los máximos rendimientos. Pero hay que acabar con ese mito que únicamente eruditos en las finanzas pueden invertir, y la realidad es que todos podemos invertir y podemos generar muy buenos rendimientos. Entonces es algo que tenemos que cambiar de ideología, puesto que, poniendo como ejemplo a la Bolsa Mexicana de Valores, únicamente 6% de los mexicanos llegamos a invertir en este tipo de activos, pero realmente es un porcentaje muy bajo al compararlo con otros países donde más de la mitad de la población invierte en estos tipos de activos sin perder dinero y generando muy buenos rendimientos. Entonces podemos nosotros hacer exactamente lo mismo sin necesidad de ser eruditos en finanzas y conociendo perfectamente los activos que queremos invertir, sabiendo cómo hacer un análisis técnico, un análisis fundamental, que estaremos viendo en posteriores videos. Y cada uno de los activos financieros que estuvimos viendo a lo largo de este video lo vamos a abordar también en videos subsecuentes, especificando más las plataformas, aprendiendo a operar, aprendiendo a analizar el mercado, a analizar estados de resultados, análisis financieros de las empresas y tener el conocimiento adecuado para poder operar de la mejor manera posible.
Y recuerda, de lo único que te vas a poder arrepentir es de no haber invertido antes. Así que hasta la próxima. El día de hoy vamos a analizar qué es lo que pasó con la empresa Cyrex, una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de mochilas herméticas. Cyrex es la primera mochila hermética en toda la República Mexicana que fue diseñada para proteger, transportar y salvaguardar todo lo que se encuentre dentro de ella. Bueno, yo te voy a hacer una oferta. Yo te voy a ayudar en la parte tecnológica de ver los moldes. Yo te voy a ayudar en tratar de hacer moldes de termoformado o de inyección en algún momento más adelante para que queden perfectos. Claro. Me encanta el diseño. Muchas gracias. Me encanta que seas de Acapulco. Muchas gracias. De verdad te felicito. Y vemos que el precio subió considerablemente. En el programa de Shark Tank en el año 2015-2016, creo que fue, estaban en 1,500 pesos con 800 pesos como costo de producción. Y aquí ya lo subieron de 2,000 a 2,500 pesos, que es un incremento bastante considerable. Hay algo que estaba viendo que me parece muy importante resaltar. Hace referencia de que ya no son productos fabricados completamente en Acapulco, que era lo que a todos los Sharks les había interesado, incluido a Rodrigo Herrera, y ya son fabricados en Estados Unidos. Realmente yo creo que era por el mismo problema que existió de